Mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, que en esta ocasión va a iniciar la primera charla sobre el curso de protección de salud, biodiversidad y diversidad cultural en América Latina desde Ecuador, para lo cual señalamos nuestros objetivos. La idea es desarrollar la economía de protección, que es una nueva forma de economía, así como la economía capitalista, la economía socialista. Ahora queremos proponer una nueva economía que se llama la economía de protección. Para empezar, hablamos de la protección de la salud, la protección del ambiente y protección de las culturas mediante la capacitación gratuita de ciudadanos y campesinos de Ecuador y América Latina, así como de voluntarios, exploradores y más turistas inteligentes del mundo, en la protección de la naturaleza, de la diversidad cultural, la salud, en áreas protegidas y patrimoniales, con el objetivo de desarrollar turismo ecológico, turismo de salud, turismo histórico-cultural como recursos económicos y fuentes de la economía de protección. Nuestra misión o tarea es promocionar y capacitar en salud preventiva y en turismo de salud mediante videos educativos que enseñen cómo proteger la salud de las personas, de los visitantes a lugares turísticos, a áreas protegidas y patrimoniales de Ecuador y América Latina, con ecosistemas y culturas similares, al igual que lenguas similares o lenguas comunes, donde las personas puedan, a más de conocer, divertirse, curarse de molestias y enfermedades, puedan proteger la naturaleza y a las identidades culturales locales. Ustedes saben que en el turismo pues hay un gran problema de enajenación que produce el turismo. Por esto tenemos que reconocer lugares curativos en cada una de las provincias y cantones de Ecuador, pero también en América Latina, estudiar y promocionar el uso, las bondades curativas, por ejemplo, de la altura, la radiación, el entorno natural, las aguas termales, las playas, las montañas, las cascadas, la calidad del aire de esos lugares curativos. Y por supuesto nos interesa también promocionar el conocimiento y servicios médicos, psicológicos o de terapia con medicina tradicional, medicina religiosa, por ejemplo, santuarios, peregrinaciones o en lugares especiales. Y nos interesa promocionar el uso de alimentos, plantas medicinales, actividades físicas y recreativas propias de cada lugar para recuperar la salud física, mental y social. La salud social es muy importante porque se trata de las relaciones entre padres, hijos, maridos, mujeres, vecinos. Ahora que el maltrato a la mujer, el femicidio y el maltrato a los hijos se ha multiplicado con la pandemia. También nos interesa promocionar y capacitar en la protección ambiental y el turismo ecológico. Para eso, pues, como todos saben, tenemos que reconocer, promocionar y proteger atractivos físicos en cada país, cantón, provincia. Reconocer y promocionar, proteger los atractivos para la exploración, la aventura, por supuesto, señalando claramente cuáles son sus riesgos. Y nos toca también reconocer y promocionar todo lo que tenga que ver con lo que tiene las especies llamativas, las especies en peligro, y ver cuál debe ser la forma de acercarse a esas especies para observarlas. Por ejemplo, cómo nos vamos a acercar a las ballenas sin molestarlas, o podemos acercarnos a ver una águila arpía. Tenemos también que aprender a reconocer los peligros que existen en esos lugares
las especies y, como dijimos, las formas de proteger a esas especies que también tenemos que aprender. Tenemos también que reconocer y promocionar, sugerir cuáles deben ser las facilidades que se deben crear para los visitantes en aquellos lugares que queremos convertir en atractivo turístico. Nos toca por último promocionar la solidaridad, la convivencia intercultural y el turismo histórico-cultural como recursos económicos para nuestros países latinoamericanos, en especial a partir de Ecuador. Entonces, lógicamente, tenemos que empezar por reconocer y proteger, además de promocionar, lugares históricos y patrimoniales que pueden existir en cada país, provincia, cantón, región, etc. También reconocer y proteger etnias y nacionalidades, o reconocer y proteger lenguas, cocina, medicina, vestuario, organización social, el uso del espacio físico, y reconocer y resaltar, así como proteger a personas, culturas y lenguas originarias que, al igual que las especies, están en proceso de extinción no solo en América Latina, sino en el mundo. Finalmente, nuestro trabajo es recomendar la logística, las facilidades y el acceso a esas culturas locales sin causar perjuicio, porque ustedes saben que el turismo también causa perjuicios. Muchas veces trae consigo el consumo de drogas, trae consigo otras costumbres y hábitos alimenticios, con costumbres y hábitos sexuales, alteran el orden y las costumbres de fertilidad, relación sexual, etc. En esta primera charla, y en cada una de nuestras charlas, que es en este momento la que estamos dando, les vamos a acompañar con fotos y videos que fueron hechos por los que un día fuimos parte como estudiantes o profesores de español, voluntarios o exploradores de ecotrackers, y algunos de ellos continúan siéndolo tras 20 años, muchos contratiempos, enormes distancias que nos separan y el tiempo convertido en una memoria que nos une. Aquí les presentamos a ustedes lo que era el Ecuador y América Latina antes, durante y luego de aquellos 10 años trascendentales de los llamados gobiernos del socialismo del siglo XXI, entre los cuales estaba el de Rafael Correa en Ecuador, que fue el principal suceso que cambió Ecuador en el primer cuarto de siglo, al igual que en Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay, entre los más destacados. En Ecuador también tenemos que recordar, nosotros, la Fundación Ecotrackers emerge en 1999 tras aquella crisis tremenda que hizo desaparecer la moneda de Ecuador, pero además se originó esta crisis ya en los años 80, a finales, desde mediados y finales, cuando se produce una crisis petrolera en el mundo que golpea a Venezuela, México, la Unión Soviética, e incluso produjo el fin de la Unión Soviética, de los países de la cortina de hierro, de la Guerra Fría, y también produjo la Guerra de las Malvinas, las dictaduras del Cono Sur, y cuando llegó acá a Ecuador, un pequeño país sudamericano a fines de los 90, produjo una inflación imparable, la quiebra bancaria, la emigración de millones de ecuatorianos, la desaparición de su moneda, el sucre, el inicio de la dolarización, y convirtió a Ecuador, Bolivia y Guatemala en los países más pobres y al mismo tiempo los más baratos de América Latina, lo que atrajo a miles de backpackers del mundo a aprender español y a conocer la verdadera cara de América Latina, que tras
la Revolución Cubana, la muerte del Che, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie con ese boom de drogas, en especial de la cocaína, el sexo, el reggae, la salsa y también lo que fueron la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos y finalmente la caída del muro de Berlín, pues convirtió todo esto a América Latina en curiosidad, aventura y atractivo. Bueno, mi nombre, como ya les dije, soy Maximiliano Moreno, un médico, ex profesor de Historia de la Salud y el Ambiente en la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, la segunda más antigua de América, fundada en 1569. Mi trabajo en la Escuela de Saneamiento Ambiental, que era parte de la Facultad de Medicina, era enseñar sobre historia y geografía de las enfermedades y sobre la salud con una visión etnocultural. En Ecuador tenemos el español como lengua común, el quichua como lengua común en los Andes y tenemos lenguas nativas principalmente en la costa ecuatoriana, donde tenemos los Awá, los Epera, los Sáchilas, los Chachis, y en la Amazonía, donde tenemos Sionas, Secoyas, Cofanes, Shuar, Achuar, Andoas, Quichuas y Guarani, y Talomenani también, pero no los Talomenani son una de las nacionalidades no contactadas que todavía existen en territorio ecuatoriano. Cada una de estas lenguas, tanto de la costa como de la Amazonía, tienen su propio idioma. Esto me llevó a entender cómo llegaron y cómo se extendieron las enfermedades y las pestes en América, que ustedes recordarán fueron la principal arma de conquista de los europeos, pues mató a más del 90% de los aborígenes, pero además fueron pestes que también afectaron a la fauna y flora de América, como por ejemplo la rabia, que mató lobos, zorros, felinos, pumas, etcétera, y que curiosamente podía vivir sin afectar a los murciélagos que se convirtieron en transmisores, como ahora lo son del COVID. Algo similar pasó con las vacas, que tenían la viruela, pero al mismo tiempo eran inmunes a esa enfermedad, por lo que recordemos que la vacuna de Jenner y el nombre vacuna viene justamente de aquellas llagas o ampollas que se formaban por la viruela en las tetas, en las ubres de las vacas, y de donde el médico inglés pudo sacar la vacuna. Pero también tuvimos la aftosa, por ejemplo, que mató a animales de casco partido como venados, llamas, vicuñas, tatabras, ainos, como lo hacía con las vacas. También trajeron insectos. La conquista española nos trajo, por ejemplo, insectos que se convirtieron en portadores de enfermedades como el zancudo o anopheles, que llegaron en los barcos de los esclavos junto con la malaria desde África. Y esto también sucedió con el Aedes, que no existía aquí, pero que fue traído también desde África y ahora es el que transmite la fiebre amarilla, el dengue, el zika, la chikungunya. Aquí también hubieron mosquitos que se enfermaron. Y estos mosquitos, por ejemplo, se enfermaron de la oncocercosis o fiebre de los ceguera de los ríos. La ceguera de los ríos también llegó de África con los esclavos y este parásito logró utilizar como huésped a un mosquito local que está en los ríos donde hay saltos de agua. Pero también, por ejemplo, no tuvimos insectos como las langostas en América. Ellas llegan a América, especialmente a las planicies de Argentina y Norteamérica,
cuando llega la agricultura y las semillas de los europeos, donde sí tenían estas plagas. Por supuesto, no se diga el trigo. Recordemos que el trigo era el principal cultivo de Egipto y era el bocado favorito de las langostas ya desde la época de la Biblia. Uno de los castigos de Egipto dados por Dios, según los judíos, fue la peste de las langostas. Pero también nos llegó la rata gris, no existía en América. Y con esa rata gris nos llegó la peste bubónica. Aquí teníamos una ratita, y ahí todavía en la Amazonía, que es medio rata, medio canguro, porque camina como cangurito saltando, pero no es un marsupial, sino que la forma de movilizarse es que tiene las patas más largas y se mueve por saltitos. Y teníamos la rata negra, no la rata gris. Y la rata negra no era un transmisor de enfermedades como la peste. Pero también los españoles nos trajeron enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis. Recordemos que la sífilis fue la enfermedad que llegó a matar a reyes europeos como Carlos V, Felipe II, Carlos III, Iván el Terrible, Luis XIV, Enrique VIII. Pero cuando llegó a América se convirtió en el asesino de millones de mestizos de América, y hasta ahora, junto con la gonorrea, que posiblemente más bien se originó en América, es así, posiblemente esa y el chancro, o chancro, en general los chancro duro y el chancro blanco, el chancro duro, y, perdón, el chancro blanco y la sífilis posiblemente, y la gonorrea posiblemente se originaron de América, nos dejaron un montón de personas en América con ceguera, porque recuerden que la gonorrea produce la ceguera del recién nacido. La sífilis, por supuesto, cuando se hizo el estudio de discapacidad y se le encontró a 14.000 discapacitados en Ecuador, la gran mayoría de personas que tenían problemas de articulaciones, postración por dolores articulares o malformaciones articulares, tenían origen en la sífilis. En Ecuador, además, tuvimos enfermedades propias de la pobreza como la malnutrición, especialmente por la mala calidad de la falta de yodo que produjo el cretinismo endémico en toda la serranía de los Andes en general, hasta los años 80 en que se comenzó a utilizar el yodo incluido en la sal, para revertir este problema. Y ha sido quizás la terapia más exitosa que ha habido en nuestros países. A su vez, los parásitos del agua, los virus, las bacterias, eran pues las que producían las terribles diarreas que eran mortales en clima tropical, mucho más severas que en ninguna otra parte. Y esto se hizo más visible en los años 80, cuando el cólera llegó a Ecuador y Perú. Entonces se les obligó o se creó una red nacional, en el caso de Ecuador, de agua potable que iba desde los recintos, parroquias, cantones, provincias, a cargo de las organizaciones locales. Esto fue un gran cambio porque además teníamos el mal manejo de las aguas servidas, que sigue siendo un problema. Recordemos que el sistema de canalizaciones que tiene Inglaterra, y que lo desarrolló y posiblemente haya sido la mayor extraordinaria obra de Inglaterra en la época industrial, fue pues debido a que en ese país se presentó el cólera. Pero tenemos también el problema de la tuberculosis. No era pues una enfermedad latinoamericana la tuberculosis. La tuberculosis llega y se expande fundamentalmente por las minas de oro y plata, que recordemos estaban en México y Perú y Bolivia. En lo que se refiere a la plata, el oro pues estaba en Ecuador, en Perú. Y en esos lugares los indígenas apenas tenían 6 años de sobrevida. Una vez que entraban a las minas
oro y plata, su índice de mortalidad era tan alto que se esperaba, tenía una expectativa de vida como trabajo minero de apenas 6 años. Esto, esta tuberculosis, no se quedó solamente en las minas. Se fue propagando por las ciudades de América Latina y llegó a Europa para el siglo XIX, matando inclusive a Carlos Marx y su familia o al músico Chopin, famoso por sus óperas. Pero algunas enfermedades también invadieron desde América a Europa, como por ejemplo las verrugas. Cuando los españoles llegaron, las verrugas llenaban todos sus cuerpos y les aterrorizaban, pues los convertían en monstruos feos. Bien, estas y otras enfermedades las iremos descubriendo en estas charlas, y así, al descubrir por dónde, cuál fue su causa y todo eso, nos daremos cuenta de qué es lo que podemos hacer para cambiar esta realidad sanitaria de América Latina, muy complicada ahora con la pandemia, que ha golpeado a América Latina y a Estados Unidos, es decir, al continente americano, más que a ningún otro continente, lo que nos hace pensar que el continente americano se enfrenta ahora a un nuevo rol histórico, como ya lo tuvo cuando se dieron las guerras de la independencia. Basta con recordar que en Norteamérica se dio una nueva forma de gobierno, que es el gobierno republicano, y que ellos fueron los creadores de una constitución que hasta ahora la utilizan y perdura por más de 240 años, y este extraordinario suceso de la historia también se contaminó a todos los países de América Latina, que infortunadamente seguimos probando el sistema republicano con altibajos, éxitos y fracasos, sin que nos haya ayudado a salir de la pobreza y las dificultades. Vale señalar también que América Latina tiene otro rol que lo analizaremos más tarde y que vamos a verlo en la siguiente charla. Pero la llegada y la convivencia con las enfermedades propias e importadas también significaron una conducta psicológica y cultural que permitió a los españoles implantar la religión católica y justificar la persecución a los idólatras, a las idolatrías, que era una práctica que empezó en el siglo IV de nuestra era, cuando Constantino cambió la adoración de los dioses griegos, primero griegos y romanos, como Neptuno, como especialmente Júpiter, a la cabeza de todos, a un dios llamado Sol Invictus, y después ese Sol Invictus fue reemplazado por el cristianismo cuando Constantino conquistó Roma. Esta religión, que pasó a ser de ser la religión de los esclavos de Roma a ser la religión de los romanos o conquistadores, justificó una revancha y el sufrimiento de miles de personas como pago por el sufrimiento de los mártires en el Coliseo y las persecuciones. Acuérdense las persecuciones de Nerón, que llegó a convertir a la muerte de los cristianos en espectáculo público del Coliseo. Pero luego esta persecución de los idólatras en América se extendió no solamente por el continente americano, sino que empezó en el continente europeo con la misma llegada de la peste bubónica, y se extendió al continente americano para justificar todo lo que es la extinción de los indígenas, de su cultura, de su religión, de sus lenguas. América y la misma Europa, que practicaban religiones cristianas, sobre todo el catolicismo, utilizó la Santa Inquisición como una policía secreta y represiva para convertir al miedo, la persecución, la tortura y la muerte en la hoguera
o de formas espectaculares como la forma de muerte de los primeros cristianos en el medio persuasivo de opresión del clero y los conquistadores a estos nuestros pueblos subyugados. Esto dio paso a las creencias de que la salud y la muerte eran una decisión de Dios, que podía ser un castigo o una bendición cuando los enfermos no morían. Desde entonces, los médicos nos convertimos en instrumentos de la voluntad de Dios. Y los pacientes culpan al médico cuando se complican y sus familiares incluso lo quieren preso o muerto. Y dan las gracias a Dios si se salva, porque nunca es la mano del médico la que salva, sino la mano de Dios por medio del médico. Lo que pone a los médicos ateos como personas sin gracia divina para curar. Muchas enfermedades hasta el siglo XX eran inevitables o inexplicables, y la prueba de que Dios existe. Ahora, con esta pandemia del COVID-2, hemos visto y conocemos cómo es el virus. Tenemos hasta fotos de él. Por primera vez y en todo el mundo se tiene una imagen de este virus. Conocemos cada día más su vida, su comportamiento, su virulencia, su propagación, las estructuras moleculares y algo inaudito que era imposible en el siglo pasado, la fabricación de vacunas en tiempo récord. El poder de Dios compite ahora con el poder de los humanos, que además ya están haciendo naves para ir a vivir en Marte o en el espacio sideral. Desde que empecé mi vida profesional como médico, y lo hice en el Cabo San Francisco, donde viví el fenómeno del Niño de 1982, que destruyó las carreteras y donde el Océano Pacífico era la única vía de entrada y salida al pueblo, pero que estaba muy enfurecido, me situé en un lugar donde existían culturas de las más antiguas del continente, llenas de restos arqueológicos. Incluso los españoles construyeron en ese lugar el primer faro de Sudamérica. Y fue territorio de una cultura precolombina que se originó en el año 500 antes de Cristo, llamada Machechindul, y de los manteño-huancavilcas, 500 años después de Cristo, que fueron los navegantes indígenas de Sudamérica que encontraron a pocos kilómetros de la isla del Gallo a Francisco Pizarro, el conquistador español de los incas. En este lugar, lleno de restos arqueológicos, que tiene una población mestiza e indígena, pude recolectar por un año el saber de los alimentos y plantas útiles que tenía la población, pues atrapado en ese lugar no tenía medicinas, no tenía transporte, no tenía equipamiento, y tuve que compartir con la curandera y la partera pacientes y tratamientos para ver y juntos salvar a la población. Aquel invierno, las inundaciones que nos aislaron, hacían que las personas se iban al interior de la última selva tropical virgen del Ecuador y una de las últimas de América del Sur en el Pacífico, a buscar animales, alimentos, plantas medicinales, plantas útiles que quedaban en Ecuador, o traían del mar y los manglares aquellos alimentos. Con esa información que logré recolectar, el doctor Eduardo Estrella, mi profesor más querido y fielmente admirado por mí en la Facultad de Medicina, el único médico investigador que conocí en la Universidad Central, y del que fue ayudante de cátedra en psicología médica, se inspiró para hacer un libro llamado El Pan de América, con investigaciones complementarias realizadas en el Archivo de Indias en Sevilla, España,
durante su año sabático en ese país. Así, él y yo creo que pudimos salvar buena parte de la memoria de los alimentos o plantas medicinales que se originaron en América. A continuación, vamos a conocer cómo se formaron los primeros promotores de salud en Ecuador en los años 80, hace 40 años en la costa, donde participé en su capacitación, y fue en el cantón Muisne. En ese momento, el cantón con la peor situación sanitaria del país, uno de los más aislados del Ecuador, donde la malaria, la diarrea, el tétanos, los insectos, serpientes, embarazos, partos, la violencia, incluso el transporte eran mortales. Para continuar, para entender esto, les presentamos unos videos que ustedes pueden revisarlos en la dirección que está al fin de esta charla en la parte escrita. Muchas gracias.